La Brevet Card. David Molina. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randoner en español. Esta semana vuelve por el podcast otro viejo conocido, que ya estuvo por aquí la temporada pasada. Se trata de David Molina, co-creador de Albalud y participante en diferentes eventos de larga distancia. Con él repasamos su año pasado, con especial atención a su participación en Transibérica. También hacemos balance de la ruta y los eventos de Albalud, cómo se presentan para este año con los bike camps y las bike routes. Y también comentamos su nueva faceta como organizador de un Brevet 200 al amparo de Randoners Andalucía. Y también de alguna otra novedad en el terreno organizativo para 2026. Te recomiendo escucharlo hasta el final, porque tiene muy buena pinta. Por supuesto, también aprovechamos para hablar de planes a medio plazo para este 2025, donde volverá a repetir con Transibérica y algunas otras cosas. Como siempre, espero que lo disfrutes. David, muy buenas. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Estupendamente. Aquí hay bastantes novedades. Me has pedido, ¿verdad? Correcto. David Molina, que para quien se haya incorporado hace poco al podcast y no se haya ido al principio como los que tenemos TOC, que yo cada vez que descubro un podcast me tengo que ir al capítulo 1. Ya estuviste por aquí el año pasado, casi hace un año, tu episodio se publicó a finales de abril, el octavo episodio de la segunda temporada, estamos ya, tercera temporada, episodio Joder, 23, si no me fallan los cálculos. ¿cómo pasa el tiempo? Y sí, pasa. Y de hecho, desde la última vez que estuviste, desde hace, pues eso, 10 meses, un poquito menos, perdón, han pasado muchas cosas. Ha habido un verano bastante intenso de por medio en 2024 y más cosas que tienes previsto que pasen este 2025. Por eso te decía que me apetecía que me contases novedades, porque además hay que reconocer que este episodio viene patrocinado por Ventura, como quien dice, porque me lanzó el guante cuando estuvisteis haciendo el cierre de año en la escapada a raíz de una cosa que luego entraremos más en detalle, pero que es que debutas como organizador de un Brevet 200 bajo el paraguas de Randoners Andalucía. Eso es. Y yo, que soy muy colaborativo en ese sentido, pues no me queda más remedio que recoger el guante y además encantado de la vida porque tenemos una relación muy cordial entre los tres, entre Ventura, tú y yo. Tampoco hablamos todos los días, pero bueno, cuando hablamos creo que es una conversación y un trato bastante amable entre los tres. David, empezamos por el principio. ¿Qué tal 2024 desde la última vez que hablamos? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que he hecho la aventura más chula, la más chula de todas, que fue Transibérica. Me divertí muchísimo, era lo más grande que había hecho hasta ahora o a lo que me enfrentaba. Es verdad que me apunto yo a estas cosas como siempre, con un ánimo de diversión máxima, de intentar llegar al final y si no se puede llegar al final, disfrutar el trozo en el que estemos en la prueba. Pero bueno, para mí ha sido una chulada. Además, bueno, sí que durante ese año, vamos, el año pasado, para preparar Transibérica, empecé a montar algo en carretera, pero yo no había montado en carretera nada. De hecho, sigo sin bici de carretera. Mi bici de carretera es la Gravel, que como tiene doble plato, ya cubierta de 30 y a correr.
Así que muy guay, muy guay. Una experiencia muy recomendable. Tomamos nota. Para un año que pueda coger tantos días de vacaciones seguidas, aunque me da un poco de vértigo, ¿eh? Tengo que reconocer algo tan grande como Transibérica. Vamos a hablar un poquito más adelante de Transibérica más a fondo, pero primero quiero que me cuentes, porque la otra vez que estuviste, estuvimos hablando pues, de un montón de cosas, de que tú habías empezado ese mismo año pues, a hacer algún brevet, incluso brevet de Gravel, que hablábamos y demás. Comentaste eso, que tenías previsto participar en Transibérica y hablamos también un poquito de la ruta que tenéis creada en la zona de Los Pedroches, en Córdoba, Eso tú y es, tu compañero Jorge, eso es. que se llama Albalut, que yo creo que la conoce prácticamente todos los oyentes, desde luego, pero bueno, no está de más recordarla. Y sí que me gustaría empezar por ahí, porque la otra vez fue como que lo dejamos un poco para el final, y entonces me gustaría pues que me contases un poco desde que se creó y también este último año, pues cómo ha ido evolucionando la ruta a nivel de tráfico de usuarios, a nivel de aceptación. Entiendo que los recorridos no han variado más allá de, supongo, retoques, pues un poco haciendo caso también a veces de las críticas constructivas, supongo, ya me contarás ahora. Pero bueno, cuéntame un poquito cómo ha ido esa evolución de Albalut. Bueno, pues como decía Jorge cuando montamos esto, dice, hombre, es un achuchón que hay que dar al principio, lleva mucho trabajo, pero es verdad que es una ruta que una vez está lanzada y la página web colocada, hablo de lo que es la ruta abierta, pues ya funciona sola. Es verdad que hay que estar pendiente de posibles cortes de camino o algún desperfecto en alguna carretera, pero es algo que cuando ya va viendo ciclistas de vez en cuando, pues te llega de manera natural, alguien te manda un correo, te avisa de algo y tenemos contactos en todos los pueblos, vemos si hay que hacer alguna modificación o algo, pero en general la ruta es muy, muy estable porque aquí hay mucho camino público que se usan para ganadería, para agricultura, pistas rápidas de estas de gravel que a la gente le gustan mucho. Entonces, digamos que el proyecto funciona muy bien así solo, ya no tenemos que dedicarle mucho más y quizá por eso también hacemos las reuniones, ¿no?, que hacemos de vez en cuando en forma de bike camp o campamento digamos, de iniciación de bikepacking y también uno para hacer la ruta completa, que es el Bike Roads. Eso te quería comentar porque, bueno, voy a dejar enlazadas en las notas la web de Albalut, pero estaba echando un ojo y efectivamente tenéis, digamos, la ruta libre, pues un poco al estilo recorrido permanente, como puede haber otras rutas. Pues seguramente la más conocida sea Montañas Vacías, está también el Monsec Bikepacking Loop, hay otra en La Demanda, también en La Rioja. Me voy a dejar muchas, pero bueno, es ese espíritu, digamos, de, oye, tengo unos días libres, me bajo, me descargo el track de la web y lo recorro a mi manera, a mi ritmo y disfrutando, ¿no? Sin pagar inscripción, sin quedar con absolutamente nadie. Un poco, pues como si te creases tú la ruta, pero un poco llave en mano, digamos, ¿no? Ya está hecho y ya está. Pues, Eso, digamos, que es la idea originaria, pero a partir de ahí salen los bike camps, que son estos campamentos que quiero que me expliques ahora, y los bike routes. Entonces vamos a empezar por los bike camps y vale. luego los diferenciamos del bike route, si te parece. Muy bien, pues mira, sí, Bike Camp creo que es más sencillo que Bike Roads, que en inglés como que suena como genérico, pero Bike Camp, pues un campamento de bicis para gente que todavía no ha podido o no se ha atrevido a lanzarse al campo con la bici cargada, ¿no? Es un Bike Camp de iniciación al bikepacking, ya no sé ni decirlo. Y que tiene un ritmo muy disfrutón, que tiene un punto cultural. El año pasado estuvimos viendo un monasterio precioso que hay en Belalcázar, el castillo de Belalcázar, la catedral de la Sierra de Hinojosa del Duque. Entonces, como que nos vamos deteniendo mucho más. Es verdad que hacemos un grupito más pequeñito de 25 personas y dentro de eso, pues bienvenido todo el que quiera, que son poquitas plazas, siempre se suele llenar
y hacemos no más de 40, 50 kilómetros al día. El resto te puedes imaginar, es parar a comer raciones en cada placita que encontramos y por la noche pues intentar que la gente le pierda el miedo a acampar o a vivaquear. El año pasado tuvimos de invitado además a Chino Lugo, a Javi Chino Lugo, que fue un auténtico placer tenerlo. Le invitamos y recogió el guante rápidamente y lo pasamos muy bien porque hicimos como casi la típica, sin hoguera, pero casi el típico corrillo de campamento nocturno de como cuando éramos niños. Nos sentamos todos alrededor de Javi y Javi nos estuvo contando sus aventuras a lo largo del mundo con Como la tiene bici. pocas para contar, Bueno, disfrutamos muchísimo, todo el mundo tenía muchísima curiosidad por el material y por las aventuras y la verdad es que lo pasamos muy bien. Este año estamos también buscando algún invitado especial, no podemos todavía decir quién será, pero bueno, aquí está el Bike para dentro de bien poquito, la semana después de Semana Santa. 25, 26 y 27 de abril estoy viendo. Eso Eh, es. Comentas que son 3 etapas de, bueno, me has dicho 40, 50 kilómetros, en la web ponéis no más de 60. ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, Albalut tiene 3 recorridos, uno para cada disciplina, para cada modalidad. Aquí el bike camp es formato gravel, digamos que es un poco la más demandada. Se mezcla y luego lo que es el punto de unión, ¿os rejuntáis? ¿Cómo? Realmente el Bike Camp nosotros lo disfrutamos tanto porque vamos rodando también. Es un evento pequeñito, casi es una reunión con la gente de Álvaro, a la que invitamos a gente que quiera venirse. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque nosotros preparamos los tracks y se los enviamos una semana antes a la gente, realmente puedes venir sin Garmin. Hay gente que a lo mejor no lo tiene porque está empezando, todavía no se lo ha comprado, no tiene ningún navegador. Pues no pasa nada porque vamos rodando en grupo, uno cierra, vamos 3 de nosotros, viene también Víctor, que también es otro compañero del proyecto, y entonces no hace falta mucha organización. También viene Mariano, que es otro compañero también al que enreamos en el proyecto, que viene con una furgoneta cargadita de, pues bueno, de comida, de bebida y de cosas para quien a lo mejor hay quien todavía no tiene una tienda de campaña ligera, pues bueno, la echamos a la furgoneta y a lo mejor cuando acaba el Bikean ha aprendido cuál es el cacharro idóneo para atarla a la bici o ha visto un modelo de tienda que le va a gustar y ay, pues ya sé cuál me gustaría comprarme, ¿no? Y es un poco un sitio donde probar y curiosear el material de bikepacking. Sí, tanto probar y curiosear como dejarte asesorar, ¿no? Muchas veces, porque es como siempre en estas cosas de bikepacking o de larga distancia o como lo queramos llamar, siempre encuentras a alguien, ¿no? Hace poquito subía un episodio yo de las 10 cosas más importantes que he aprendido desde que empecé con esto y dejaba la reflexión de que nunca dejas de aprender, ¿no? Que al final siempre hay nuevas, bueno, para empezar siempre va evolucionando el material y luego siempre hay gente que ha hecho muchísimas más cosas que tú, pues como decías, sinólogo o gente que lleva haciendo brevets 30 años o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues con buenas ideas y buen presupuesto se suele llegar, Es un se suele balance llegar complicado, es un balance complicado. complicado, sí, sí. Sí, hemos dicho que es a finales de abril, lo cual me alegra porque tengo que decir que yo la única vez que he estado en Los Pedroches, en Pozo Blanco, fue en la norte a sur del año pasado, primer fin de semana de junio, y no se podía estar del calor. Bueno, no se podía estar en general en ningún sitio, pero ya cuando cruzamos allá de Brazatortas a la provincia de Córdoba, que además hay una zona que no hay nada, absolutamente no hay, hasta que no llegas a la famosa gasolinera, que seguro que sabes de cuál te hablo, Sí, me quedé un poco traumatizado para los que somos así del norte, tanto calor tantos días seguidos, desde luego no estamos acostumbrados, pero desde luego el entorno, los ratos que pude disfrutar, ahora ya en serio, esto era una broma, pero vamos, a mí me pareció muy disfrutón, muy distinto de lo que yo estoy acostumbrado, pero muy chulo. Entonces, oye, pues que se anime la gente. Bueno, no sé si está ya completo, David. no, quedan plazas.
Quedan plazas. No tenemos aquí vamos, controlado, nos va llegando email cuando llegan las reservas. Normalmente solemos anunciar cuando ya quedan 4, 3, 4, por si hay alguno así indeciso, y ya está. Pero ahora mismo todavía, vamos, otro año incluso lo hemos lanzado más tarde, porque es que estamos liados con los trabajos y con las cosas que a veces nos nota la vida. Y además este año, como está ya también lanzado el Bike Roads, tenemos las dos cosas en marcha, ¿no? Pero sí, Vale. por cierto, lo que decías del calor, es verdad que aquí cuando pega el calor, pero es verdad, si te paras a pensarlo realmente, es un poco la lotería de qué territorio en una ultra, que era la norte a sur, creo, la que ibas haciendo, que son 1000 kilómetros, pues es un poco la lotería de, oye, ¿a qué hora voy a caer en cada sitio? Es que la experiencia, si tú vas a hacer un atardecer o un amanecer en bici, se me ocurren pocos sitios donde vaya a ser feo, siempre va a ser bonito, ¿no? Pero es verdad que unas 2 de la tarde en junio, en casi cualquier sitio con el sol cayendo en vertical, ¿no? Pues es verdad que es jodido. Correcto. Yo llegué, para que te hagas una idea, yo llegué a Pozo Blanco a eso de las 5 de la tarde. O sea que Ajá. imagínate la que Bueno, nos chupamos desde... hubiese llegado a las 2 y te hubiese dado por continuar a las 3, te habrías metido en la sierra con el calor. Sí, no. Decidimos que ahí acababa nuestra etapa y ya está. Que además nosotros, ya sabes, pues, bueno, nosotros. Yo en este caso iba con Javi, con otro compañero, pero prisa ninguna, vaya. Vale, me comentabas que tenéis lanzados ya los bike routes y enlazando un poco, vale, queda claro que el bike camp, como su propio nombre indica, es un campamento, así pues un poco también estilo pernocta al aire libre, vivaqueo, tienda de campaña y demás. Perdón, sí, siempre doy un matiz con esto. Es un bike camp que está orientado a la iniciación, pero al que también invitamos al que sepa, al que sea un experto. Quiero decir que lo que pretendemos es que haya un ánimo disfrutón con esto. Claro, Para ir a tu bola tenemos el otro, que es un poco, supongo, el enlace que estabas haciendo. Para el otro evento, el de octubre, sí que le decimos a la gente, oye, cada uno que se maneje como quiera, podéis hacer los grupos que queráis, podéis tirarle si queréis, nosotros preferimos que os detengáis en cada placita, porque es un evento que se hace la ruta completa, pero que tiene un espíritu parecido, solo que quizás ya no es para iniciación, ¿no? Es para gente que ya está acostumbrada a hacer tiradas un poquito más largas. y esto es 4 de octubre, edición Torrecampo, bueno, tercera edición desde Torrecampo, y por lo que comentas es la misma ruta de los recorridos permanentes, Eso es. pero digamos en evento puntual, ¿no? Para congregar a la gente. Lo que hacemos es que cada año, al ser una ruta circular, los 17 pueblos pillan, digamos, a distancias más o menos parecidas. Pero al ser una ruta circular, cada año hacemos un sorteo en el que sale un pueblo distinto. El objetivo es que cuando llevemos 17 ediciones, cada uno de los pueblos haya acogido uno de los eventos. Esto es un jaleo para nosotros porque nosotros estamos en Pozo Blanco. Bueno, Jorge de hecho está en Málaga, pero ahí viene, pero él es de Pozo Blanco, Víctor está en Pozo Blanco también. ¿Qué pasa? Que si hay que organizar algo en Pozo Blanco, preparar la salida, tal, el barecito, porque hacemos un briefing el día de antes, cortamos jamoncito, tal, pues es más fácil hacerlo si estamos en Pozo Blanco que no a un pueblo que a lo mejor el que esté, como nos pilla el que esté más lejos, este está a 60 kilómetros. Y es un poco jaleo, pero claro, también creemos en ese romanticismo de que cada uno de los pueblos un año tenga ese protagonismo de acoger la prueba. Y además es curioso porque el año pasado, por ejemplo, que fue Fuente la Lancha, el pueblo más pequeñito de todos, cuando es un pueblo tan pequeño, cualquier cosita de esta es una novedad. Entonces tú pones allí una barra chapa, la pusieron en la plaza de la iglesia y allí vino todo el pueblo. Y nosotros invitamos a cerveza ya a todo el pueblo porque, bueno, Álvarez tiene un propósito también de dejar una huella en los habitantes, ¿no? Y que esos habitantes acojan la ruta para que luego den también lo mejor de sí a cada turista, a cada cicloturista, a cada viajero que pasa por la ruta. Que la hagan un poco suya, ¿no? También los pueblos, de alguna manera. Eso es lo que pretendemos, los pueblos, el del barecito, el de la tienda, que todo el mundo pues cuide un poquito de esto en la medida en que pueda, ¿no? Porque es un proyecto, pues eso, para todo el año, que se puede disfrutar en cualquier momento, que bueno, que sí, cada vez viene más gente. Pero ¿qué hacemos? El evento, pues lo que decíamos, una vez al año, juntarnos, vienen amigos, mucha gente que suele ir repitiendo,
Y sí, lo pasamos bien. Qué bien. ¿Y qué te iba a decir? Me ha recordado un poco el tema de, por cierto, te cambio un momento de tema, estoy viendo la foto del el cartel y la chica que sale en el cartel de la Beirut es Silvia, ¿verdad? Bueno, no sé si Sí, correcto. Silvia, coincidí con ella en Basajaun Ajá, y además ella gestiona Tracks Ibiza, creo, o Tracks Mallorca, no recuerdo. sí. Ella se hizo la ruta de mountain bike con la gravel. Nuestra ruta de mountain bike se puede hacer en gravel porque al final lo que hacemos es le quitamos casi todo el asfalto, que la gravel está un poco más equilibrado, pero es una ruta más larga todavía, que profundiza más. Y ella creo que traía 3, 4 días y dijo, pues, a la de mountain bike, que es la que más en solitario vas y más kilómetros hace. Vale. Nada, decía bueno, me recordaba un poco lo que comentabas de los pueblos, ¿no? De que aparece todo el pueblo y tal. Algo que le he oído varias veces a David de Badlands, que es que en Gor, cada vez que se celebra Badlands, pues son las fiestas pequeñas del pueblo, ¿no? Como quien dice, vuelven a montar música, o sea, se vuelca todo el pueblo y me estaba recordando un poquito. De Gorjo todos los años, yo he hecho Badland un par de veces, pero es verdad que cuando veo vídeos e imágenes, cada año va a más la fiesta en Gor. Y hay un tipo, un señor ya mayorcete, que yo no sé si tuvo algún canal de televisión o algo en el pueblo, pero el tío tiene una cámara y graba un reportaje todos los años de Badland con su punto de vista y es muy gracioso. Además tienes que verlo cuando se acerca a los extranjeros, ¿no? Para intentar sacarles una palabra y ellos le hablan en inglés y ahí contesta, sí, sí, tal, pues no sé cuánto. Y pues es una cosa muy chula y como bien cuenta David siempre es que es muy espontáneo. Sí, sí, Eso pasa porque cada año la gente de pronto le hace ilusión ver cómo llega allí la gente y los distintos ritmos que traen desde que llega el primero hasta que llega el último. claro. Vale, y entonces, bueno, queda clara la diferencia entre Albalut, digamos, ruta permanente, abierta todo el año, entiendo. Eso es. Está también el Bike Camp, que va a ser a finales de abril, y la tercera edición del Bike Roots, que será en El octubre a principios. eso es. Vale. Bueno, esto como introducción, como resumen de qué es Albalut y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo también pues con estos eventos más puntuales. Pero ahora sí vamos a Transibérica, al punto culmen, digamos, de 2024 que has dicho al principio. Ya sabes que este podcast generalmente tratamos más el mundo más brevetero, más randoner, pero creo que te lo comentaba antes por WhatsApp. A mí cuando dentro de estos eventos se ven historias con ese espíritu pues de disfrutar, de sufrir, porque al final, por exigencia del terreno, por horas de bici y tal, al final acabas sufriendo. Pero ese espíritu de vivir la experiencia, pues a mí me resuena mucho también y yo creo que es perfectamente, que entra perfectamente, ¿no? Que tiene un hueco aquí también. Entonces, quiero que me cuentes primero cómo se te ocurre apuntarte a Transibérica. Segundo, cómo enfocas esa preparación y luego ya entramos en la propia ruta, en la que yo, por cierto, te adelanto que me reí mucho escuchando tus audios en la escapada. Bueno, los tuyos y los de mucha gente, pero los tuyos me hacían especial gracia porque tenías mucho arte contando las cosas y me recordabas un poco a la rana Gustavo de Barrio Sésamo, el reportero más dicharachero de Transibérica, era David. Cuéntame un poquito, primero eso, ¿cómo decides apuntarte o por qué? Y segundo, ¿cómo una vez que das el paso y sueltas la gallina, cómo enfocas esa preparación? Pues mira, yo Transibérica no le había hecho mucho caso al ser una prueba de carretera. Yo estaba coqueteando con las cosas de gravel y bueno, desde 2021 que yo hice el Camino de Santiago, luego conocí la Kilómetro Cero de Madrid a Finisterre, ese mismo año, antes de apuntarme, vi que existía Badlands y me apunté, total que hice en un mismo año Kilómetro Cero y Badlands.
y llegó el año en que Transibérica pasaba por Pozoblanco. Bueno, yo había estado también en la Gran Guanche y en la Gran Guanche conocía tanto a Ventura como a Dai. De hecho, a Dai paré en una tienda donde él estaba trabajando porque necesitaba unos ajustes en la bici y demás. Y bueno, tener una prueba como Transibérica, que ese año salía de Málaga y pasaba por Pozoblanco, digo, joder, tengo que salir a animar, a darles un... Ese es el año que participó Adai, ¿no? Hace 2 ediciones. Eso es, el año que participó Adai. También participó mi amigo Raúl, un tipo que iba con una Triban RC100 de 100 euros, que es un crack, que suelo hablar mucho de él. Entonces, yo ese año ya me quedó la cosa de decir, joder, en Málaga, que yo acababa de mudarme de Málaga de vuelta a Pozoblanco, pero yo había estado 10 años viviendo en Málaga. Digo, cuando tienes una prueba de esta que sale de un sitio que está cerca, sabes que por lo menos todo el estrés de viajar a la salida, de tener la bici, que si la maleta, que si no, que si se puede romper, te lo quitas, pues ese año creo que me dio rabia no haberme quizá apuntado, pero yo todavía no me planteaba algo de estas distancias. Pero eso quedó ahí un pozo. Y entre tanto, yo recordé, bueno, yo había estado haciendo un bikepacking desde Austria, pasando al Stelvio, o del Stelvio a los Dolomitas, para acabar otra vez en Austria, en Innsbruck, a mi bola, con la mountain bike, con una rueda así un poquito más lisa y con la tienda de campaña. Bueno, eso fue un disfrute absoluto. Yo subí al Stelvio con una bici que pesaba 20 kilos, pero lo gocé tanto y verme inmerso en aquellos paisajes, en aquellas montañas, me volvió loco. Y cuando Transibérica, yo veo que hace ese anuncio diciendo que sale de Bolzano, que yo tenía, es que yo ya me había tocado el corazoncito, porque yo estuve 3 días parado en Bolzano porque estaba diluviando, pero conseguí que en un camping me dejasen una caseta donde guardaban las máquinas cortacésped, o sea que estuve allí en la gloria, antes de irme a los Dolomitas. O sea, yo conecté con todo aquello y yo digo, joder, tengo que volver allí. Y si además puedo volver en un formato de ultradistancia, con más gente, aunque en solitario. Total, que ese fue un poco el clic sentimental que a mí me hizo apuntarme. Y bueno, como todo el mundo sabe, desde que, bueno, todo el mundo, quien no lo sepa, desde que uno se apunta a Transibérica, pues claro, es diferente. Tú te tienes que dibujar la ruta, ¿no? Entonces tienes ahí un caramelito que lo tienes ahí. Entonces a ratitos te sientas en el ordenador y te pones a ver la ruta. Y yo particularmente, que uso Komoot para dibujarla, con todos los puntitos que hay, es que le das, y a cada chincheta que le das y se te abre una foto, que más flipas, que es increíble. De hecho, a veces hay partes de la ruta que las hago no pensando en hacer menos kilómetros, sino en que quiero pasar por ese sitio, porque he visto que hay un puente impresionante y quiero verlo con mis propios ojos. Me da igual si tengo que dar un rodeo de 10 kilómetros, ¿no? Luego estás allí y las cosas pueden cambiar. Pero bueno, ese fue un poco, digamos, lo que me hizo apuntarme. Vale. Lo que dices, claro, es una ruta que no te dan un track, sino que hay ciertos waypoints y ciertos parkours para el que no, pues yo qué sé, para el que venga más de un mundo brevet puro y no haya hecho o no sepa un poco en qué consisten. Tienes varios waypoints por los que tienes que pasar en orden y además algunos de esos waypoints llevan aparejados un pequeño tramo que sí que es obligatorio. Eso es. ¿No? Este año además creo recordar que Transibérica obligaba en varios de esos pasos a que los hicieses precisamente de paso, valga la redundancia, no podías subir y bajar por la misma vertiente, Eso es. con lo cual, pues digamos que te obligaba un poquito más, pero el resto de la ruta sí que es un poco trazado libre, un poco no vaya, es trazado libre. Entonces, ahí se junta esto con la siguiente pregunta. ¿Cómo te preparas tú para Transibérica, pero en general, porque en una prueba, yo qué sé, Transpirines, ¿no? Que hablábamos antes. Transpirines, tú te tienes que centrar en entrenar, básicamente. Es una prueba muy dura, pero tu única preocupación, bueno, luego está la logística y tal, pero es entrenar y llegar lo más decente posible a la gran fecha, ¿no? Pero aquí se junta el entrenar con preparar la ruta, ¿no? Esas horas de ordenador que decías. Entonces, ¿cómo has ido gestionando las dos cosas? Yo no sé si tú eres de entrenar o de salir a andar un poco anárquicamente,
o si para este tipo de eventos, aunque de normal andes en bici, sí que te pones un poco más las pilas. ¿Y cómo has ido gestionando ese commute, esos puntitos? Sé que antes de empezar, Íñigo se puso en contacto contigo también, pero tú tenías la idea un poco de no dejarte intoxicar, si se me permite la palabra, ¿no? Tú querías tu ruta y ya está. Ujú. ¿Cómo? Cuéntame un poquito el Bueno, proceso. partiendo de que hay dos premisas para mí, ninguna de las dos cosas, ni el entrenamiento ni los ratos de ordenador, me han supuesto nunca el más mínimo estrés. Quiero decir, lo he disfrutado siempre. Si hay alguien que a lo mejor se le atragante un poco, reconozco que a lo mejor ahí a lo mejor puedes tener dudas, ¿no? Pero para mí han sido todos ratos buenísimos. En cuanto al entreno, yo soy súper anárquico. Yo intento, que no es que soy un desastre, intento al menos hacer los kilómetros que pueda, los máximos que pueda y con la mayor regularidad que pueda. Y cuando tengo menos tiempo para rutas largas, pues intento hacer entreno a lo mejor de 40 minutos, una hora de rodillo, de esto que haces un martes porque son las 8 de la tarde y ya es de noche y es el rato que tienes entre que has dejado de trabajar y te vas a hacer la cena, ¿no? Pero no me preocupa demasiado en la medida en que yo a Transibérica voy a terminar. Yo creo que hay mucha más gente de la que piensa a lo mejor que no la podría hacer, que creo que sí que la podría hacer. Lo que necesitas aquí más es la tranquilidad y la paz mental, quizás, y la capacidad de improvisación. Hay gente que habla a lo mejor de, no sé si de aguante, o sea, el cuerpo tiene que aguantar, pero mi aguante es que no es que se aguante, es que estoy disfrutando cada uno de los minutos. Incluso cuando tengo un pequeño disgusto por lo que sea, te juro que se me pasa volando. Y también en la ruta a veces, incluso en la propia ruta con mis tracks ya hechos, cuando tú estás sobre el terreno y más o menos te has aprendido tanto, incluso te puedes permitir el lujo de improvisar, de cambiar un puerto. O sea, me pasó el año pasado, llevaba los tendones muy cargados y venía el col de la Forclaz, pero había la opción de hacer un rodeo que sumaba 50 kilómetros más, pero era plano. Y ese día los tendones, digo, pues mira, tío, es que le tengo que dar descanso. Ese día sí que estaba yo agobiado. Digo, como los tendones digan qué tal, a lo mejor me tengo que volver a casa y encima no puedo ir pedaleando, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, a veces da un poco de susto lo del track, lo tienes que hacer, lo tienes que dibujar, pero no descartaría apuntarme un año y hacerla sin Garmin. Sí, ¿eh? Eso me fliparía hacerlo. Llevar un mapa y Google Maps. Y creo que se puede hacer perfectamente. Acuérdate de ponerle lo de que no quieres ir por peajes, ¿eh? Que si no te la lía. Es verdad. Bueno, me metió en un camino de mountain bike. Después del Mont Ventoux, cuando bajé un día que me cayó la tormenta aquella horrorosa, acabé haciendo mountain bike porque le di a Google Maps por carretera. O sea, en coche, no por carretera, en coche sin autovía. Y me metió por... O sea, que también cuidado con... Cuidado, cuidado. Eso fue porque, claro, cuando tú llegas a un momento que estás buscando un alojamiento o quieres comer ya, me empiezas a monear con el Google y también hay que aceptar, todo el mundo tiene que aceptar cuando vaya a hacer una de estas que va a cometer errores de navegación fruto de o que lo ha dibujado mal, hay pequeños trocitos que a veces, por más que lo hayas repasado, puede que lo hayas dibujado mal, o puede haber un imprevisto en la ruta, o te saltas un cruce y ya no te merece la pena volver atrás. Pero hay que estar, yo creo que es que hay que sentirse cómodo con la incertidumbre y la improvisación. Eso te tiene que gustar un poco. Si te gusta menos, bueno, te lleva algún disgustillo, pero tampoco será una cosa muy grave. Mira, me estaba recordando mucho lo que has dicho, algo que me comentaron el otro día Óscar y Ramón de Pedalma, que ellos también son organizadores. Les pregunté si veían un patrón común al perfil de ciclista que hace este tipo de cosas, ¿no? Vale. Y me decían que somos, me incluyo, un perfil, digamos, pues mucho más resolutivo quizás y pues con ese punto aventurero, pero sobre todo ese ser flexibles, ¿no? Oye, el plan A era este, pero bueno, pues no puede ser, pues lo acepto como puedo y me busco la solución
no la ideal, pero sí la más conveniente dadas las circunstancias. Y también comentaba Óscar, uno de ellos, que algo que has dicho tú también, que hay mucha gente que dice, ¡guau! Yo no me veo capaz de hacer estas cosas, y sin embargo, físicamente igual andan el triple que tú y que yo, porque lo hablábamos creo que antes de empezar a grabar, que decías, a mí me gustan estas aventuras, este picante así del bikepacking más deportivo, digamos, a pesar de ser un paquete, ¿no? Creo que has usado tú esa expresión, ¿eh? No Sí, soy yo. sí, tal cual. Entonces, joder, está esa otra parte y precisamente esto lo enlazo con la siguiente pregunta que quería hacerte al hilo de Transibérica, que es, ¿qué te ha supuesto más? Si un reto físico, hablabas de los tendones y demás, o ha sido más bien un reto mental o de no rendirte, de darle la vuelta a las situaciones. Bueno, creo que me entiendes a dónde quiero llegar. Pues es verdad que aparte del problemilla con los tendones, como reto físico, es que no lo he sentido así, es que es un viaje, es que para mí sigue siendo un viaje. Yo estoy de viaje, me gusta sentir que tengo compañeros de aventura a una cantidad de kilómetros determinada. De hecho, a veces miraba el Follow My Challenge en los puntitos, miraba pues dónde estaban pues la gente que conocía, miraba dónde andaba Íñigo, dónde estaba Julian, dónde estaba, bueno, de vez en cuando miraba dónde estaban los primeros, digo, madre mía. Pero, y bueno, y con Julian efectivamente a veces coincidíamos por la noche en algunos sitios o en un pueblo donde solo había una fuente y un sitio para tirarse, pues nos íbamos. O en la casa del terror, ¿no? El hotel del terror después del Monta igual. Madre mía, yo no quería ir ahí. Yo estaba en el Monta igual. Julian había llegado de día, yo ya llegué de noche y me escribió diciendo, David, ¿por qué no te vienes a este hotel y te traes un poquito de ese jamón que he visto que llevas en la mochila? Digo, qué cabrón, yo este en el hotel no tiene nada. Y me engatusó. Luego llegué y él había conseguido allí un poquito de queso y demás. Pero es que llegamos allí y bueno, es que Francia, que yo me equivoqué al principio de Francia, pero es que Francia luego, la zona rural, es que no hay nada, nada a partir de, o sea, caen las 8 de la y media, 9 que era de noche, es que apagan hasta Están las dormidos luces. ya. Sí, Y yo sí. estuve allí, digo, buscando el hotel, pero digo, ¿dónde está el hotel? Era fantasma hasta por fuera, es que no se veía. Y me había dejado ya abierto Julian y yo empecé allí a subir unas escaleras y empecé a ver unas paredes de felpa o como se diga, de terciopelo de los años 70, telarañas. Mira, que yo daba un susto que flipa. Y, en fin, que ya me he enrollado, que ya no sé ni lo que me habías preguntado. No, te había dicho si era un reto más mental o físico, pero visto lo que me cuentas del hotel, igual más mental, ¿no? Van mezclando un poco. Desde luego estos ratitos con compañeros te recargan un poco las pilas. Sin los ratitos con Julian coincidiendo, o yo en mi caso a lo mejor también uso un poco las redes sociales. Al yo ir contando mi aventura un poco en Instagram cada día, yo me siento acompañado por todos mis amigos y por toda la gente que me va escribiendo, al tiempo que sé que mi padre, que se suele preocupar y tal, pues ya sé que él se mete ahí y ya ve que todo va bien. Si por lo que sea no subo nada, a lo mejor al final del día le mando un mensajillo a mi padre, estoy por aquí, voy a dormir. Venga, hasta mañana, no sé cuánto. El podcast igual, el podcast era una forma de que nos íbamos enviando un poquillo de ánimo y yo creo que los primeros que lo escuchábamos éramos nosotros, que cada día estábamos encima de la bici. Yo además llevo el móvil en un soporte en el manillar y cuando se subía el podcast al minuto lo tenía en la pantalla, digo, bueno, no tengo otra cosa que comer croissant, beber café y escuchar el podcast, vamos con él. Así que Qué bien. yo creo que es una forma de que mentalmente eso se lleve mejor. Y luego, pues bueno, algún día que tuve 3 pinchazos, un día tuve 3 pinchazos seguidos y al tercero la verdad es que te cabreas, porque dices, algo estoy haciendo mal, algo no está yendo aquí bien. Por suerte se paró ahí el rollo de los pinchazos, pero yo creo que me ha ido muy bien, ¿eh? Creo que la suerte estuvo también de mi lado. Todo lo que yo preparé se cumplió bastante bien. Y el resto es tener siempre la ilusión de ir llegando a cada checkpoint y ir restando y tomártelo como a trocitos. Por eso están guay hechos los checkpoints. A lo mejor cuando pienso en la Transcontinental, que son 4.000 kilómetros y solo tiene 4 checkpoints, creo,
digo, uff, entramos, ¿no? No sé, parece que el Bueno, ahí supongo que la cosa es montarte tus checkpoints, aunque sean psicológicos, ¿no? De venga, hoy llego hasta aquí o... Sí, lo que pasa es que, a ver, yo también hago una planificación de la ruta normalmente para los 2, 3 primeros días, porque más allá de eso es imposible que tú adivines dónde vas a estar al inicio de cada día. Pero sí que te ayuda esa primera preparación de los 2 días de decir, estos 200 kilómetros los tengo programados. En el mejor de los tiempos, en el mejor de los casos, voy a esta hora. Yo llevaba 2 tiempos y en el segundo tal. Con ese aprendizaje de ese primer y segundo día, sigue rodando el resto de días. Y yo creo que es una forma chula de no sufrir. Y lo otro que te iba a decir, para mí fundamental y dentro del campo de la improvisación, llevar material para dormir en la calle lo que haga falta. Yo solo aprendí en la kilómetro cero porque ahí íbamos a hoteles puro y duro. Todos los días llegábamos de sobra hasta que un día nos apretamos. Llamamos a un hotel y luego nos encontramos en una sierra que había que cruzar por un tramo de gravel y no íbamos a llegar al hotel y llamábamos al hotel, le decíamos 1 hora más, ya volvíamos a llamar, por favor, 1 hora más. Llegamos a las 3 de la mañana y nos cruzamos con el tío que había salido a buscarnos en coche porque era un muy buen tipo pero ese sufrimiento, esa agonía de que tú has pillado un hotel y además lo has pagado, oye, te daría rabia perderlo, porque además vas a pasar apenas 6 horas en el hotel, pues ¿yo qué hago? Digo, no, colchoneta y saco de dormir bueno, y manta térmica y todo lo que haga falta para, a lo mejor no un bivac de lluvia, porque siempre vas a intentar buscar un techo, por lo menos en Europa raro es que no encuentre un techo si está lloviendo, pero eso a mí me da una tranquilidad tremenda. Eso y llevar algo de comida que echarme a la boca. Con eso funciono yo. Oye, ¿y qué? Esta pregunta no la tenía planteada, pero ¿qué configuración de bici llevas? Porque ahora que dices que llevas saco, colchoneta, claro, son muchos días, simplemente por referencia, porque aquí luego cada uno, Mm. creo que lo he dicho infinitas veces, lo que a uno le funciona muy bien, a otro no le sirve, pero un poco como referencia, ¿qué configuración te montaste? Pues yo iba con el desarrollo de Gravel, por ejemplo, que es un 4630 y de piñón llevaba, yo creo que estaba con el 1136. Bolsa blanda de sillín, una bolsa de cuadro normal encima de 2 bidones y un tercer bidón de estos que van por debajo del cuadro, al ser una Gravel tiene 2 tornillos. Llevaba barras aero y debajo de cada una de las barras llevaba una bolsa de estas tipo cilindro, pero colocadas longitudinalmente, ¿vale? Me hice un Ajá. apañito para poder amarrarla. También llevaba un par de bolsas de estas de chuchería, que se ponen también en el manillar para ir picando, para llevar ahí cosas. Llevaba también una bolsa de encima del cuadro de las cortitas de Topic que tuve que enviar un día por correo porque me rozaban las piernas y aunque era un roce que no me hacía daño, me cambiaba el pedaleo. Y al cabo de los días, ese cambio de pedaleo me empecé a tener una molestia y deduje que era de eso y fui a correo y me la mandé para casa. Y bueno, y luego en la horquilla llevaba 2 portabidones también, con otros 2 bidones donde llevaba una bolsa con recovery y otra con carbohidratos. Porque lo del recovery sí que es verdad que a mí me funciona, ¿eh? Y aunque vayas a seguir, pero al final del día te sientas en un banquito, lo llenas de agua, entras a la tiendecita también para comprar algo más. Pero alguien me lo dijo, un chico que estuvo aquí en Álvaro, me dijo, todo lo que puedas echarle al agua, ya lo llevas comido, ¿sabes? Y me fue bien, aparte del engorro de tener que sacarlo de cada vez del bidón y echarlo ¿no? con una cucharita, me fue bien y seguramente pues, voy a repetirlo prácticamente todo igual, ¿eh? Mm. Para este año. Eso igual, bueno, no sé hasta qué punto es más práctico, pero comprar bolsas de zip de monodosis y prepararte cada ración en una bolsita y así no tienes que andar con la cuchara, pero no sé si ocupa al final más. Claro, depende de... Yo lo que pasa es que tenía miedo de, como yo fui en avión, de llevar bolsas con polvo blanco sospechoso en bolsas zip. Digo, no tengo ganas de que de pronto vean algo raro en la caja de cartón De que el perro se siente al lado de la bolsa, ¿no? que tengan que o pierda el vuelo porque lo que sea, que luego no pasa nada porque van a ver qué es lo que es, pero ya a lo mejor lo han abierto o hemos perdido el vuelo o lo que sea. Entonces yo lo llevaba empaquetado, pero en su envase original sin haberse abierto, ¿no?
Otra cosa que había pensado, digo, bueno, me acerco, como yo volé unos cuantos días antes y me hice un bikepacking hasta la salida, digo, bueno, me acerco a un Decathlon y lo compro allí. Pero bueno, yo lo llevé ya preparado y me fue bien así, la verdad. Oye, entiendo que además vas a repetir este año, con lo cual la experiencia creo que será, en rasgos generales, el balance positivo, Que eso. pero si le tuvieses que poner una nota, A la prueba en sí, sí, a tu experiencia en Transibérica, por decirlo de alguna manera. es que ha sido, bueno, yo todas las que he hecho me han gustado, ¿eh? Es que a todas les pongo un 9, 9 y medio. Y por guardarme el 10, ¿sabes? Pero por guardarme el 10 para otro año. Bueno, a lo mejor hay tramos que siempre pues son... Es que también yo la gente que se queja en las ultras de, es que esto no me gusta, o cuando ponen en una de gravel, es que había mucha piedra y había que andar mucho. Digo, tío, para mí andar empujando la bici es parte de la aventura. Ya sea porque mi cuerpo no puede más o porque el terreno es jodidísimo y digo, pero bueno, ¿y qué hay de malo en andar? Te bajas de la bici, andas un poco y estiras los gemelos. Si te viene, está bien, ¿sabes? Entonces, yo procuro no quejarme y confío en que el organizador ha puesto eso ahí por algo, o si hay un tramo un poco más feo, pues ahí está, es la vida misma, el planeta es así, tiene rincones más bonitos, otros menos bonitos, y creo que es la actitud adecuada. Como te acostumbres a ponerle pegas a cualquier cosa, se las va a ver ya en todo momento. Y esa cosa en la cabeza no mola. Es la rumiación, ¿no? Que llaman. Te quedas ahí dándole vueltas, te vas retroalimentando en tu mala leche y al final no Y otro disfrutas. consejo que le doy a la gente que me dieron a mí en su día, y me ha pasado, por suerte no me ha pasado mucho, pero cuando en algún momento coincidas con alguien que vaya refunfuñando porque va refunfuñando, porque hay que ver, porque han metido esto, coge tu camino, o bien frena o bien tira para adelante, pero no te quedes ahí, porque te va a contagiar el mal rollo. Y me ha pasado Sí. y efectivamente hay que irse, porque como entres en esa rueda, he visto a gente encadenar abandonos. Abandona uno, abandona otro, abandona otro. Digo, ¿cómo? Se han contaminado. Sí, es un poco, además, muy al hilo de lo que decías antes de saber adaptarte, ¿no? Y esa improvisación. Pues tocaba andar, pues tienes dos opciones, andar y refunfuñar, con lo cual no disfrutas, o decir, bueno, pues mira, esto es lo que hay. No es lo que preferiría, ¿no? Pero Claro, hombre, entiendo quien esté compitiendo una carrera de 200 kilómetros o una de mountain bike de maratón de 50. Se te rompe lo que sea, pues bueno, pues ya está, lo entiendo. Pero aquí tienes 15 días casi para acabar. parte del juego, además, No, ¿no? Un es una poco. siesta, saca, por eso llevo un trocito de queso, que siempre me alegra el espíritu, o una cervecita, que tampoco pasa nada. Oye, hablando de comida, ¿qué tal llevas tú el estómago en tantos días de evento? Porque yo recuerdo especialmente Transpirines, una ensaimada perdón, una empanada de atún de Mercadona que ya nos jodió para todos los días, una acidez terrible. Y luego vas añadiendo café, 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 bollería, bollería, gominolas. ¿Cómo digieres tú? ¿Qué tal va la hormigonera? Hoy toco madera, porque yo a veces en casa sí que puedo tener algún problema, pero encima de la bici no he tenido demasiados problemas. Este año sí que recuerdo que en el Stelvio me tuve que echar a un ladito porque me dio un apretón malísimo. Que además fue gracioso porque estaba viendo a Íñigo, porque yo antes de empezar a subir el Stelvio hubo un cambio de track en un tramo obligatorio que había en un parkour y yo no lo pillé y me subí una chincheta de estas de 100 metros, de 200 metros tontísima y me adelantó ahí alguno y Íñigo que estaba detrás de pronto estaba adelante y yo venía y lo estaba cogiendo y me dijo, David, y digo, trae Íñigo. Y en ese momento, bueno, es que no tendría nada que ver, joder, me empecé a sentir mal y me tuve que esconder, estuve media hora parado porque empezó a dar sudores fríos, digo, ¿esto qué es? Pero bueno, que Primer día, ¿no? el Además. primer día sí, y en el Stelvio, después del primer calentón, porque empezamos a subir a 40 grados casi, ¿eh? Joder. El Stelvio hizo mucho calor. Entonces, quitando algún problema así puntual, la verdad es que el estómago va aguantando. Es verdad que yo no le echo geles, ¿eh? O porque me lo regalen alguno, pero yo no llevo geles ni nada, intento comer comida normal y luego llevo el carbohidrato y el recovery, pero que al final eso no es muy agresivo porque vas tomándolo con agüita y ya está. Oye, cambiamos de tercio radicalmente. Hemos hecho, digamos, la primera parte
Albalud, la segunda parte transibérica. Tercera parte de la charla, vamos a por 2025. Estamos ya casi en marzo. Evidentemente el plato fuerte vuelve a ser transibérica, pero no sé si tienes previsto algo antes a modo de preparación. Si vas a volver a repetir algún brevet, supongo que el de Pozo Blanco tendrás que estar, ahora hablaremos. Pero cuéntame un poco tu planning como ciclista. Como ciclista, bueno, como ciclista lo primero que tengo es que curarme algo, un dolorcillo que tengo en el pie que no termino de saber qué es. Me han dicho que puede ser una metatarsalgia. Me duele a veces cuando me levanto. En la bici no me duele, pero cuando me bajo de la bici y me quito el zapato descalzo me duele un poquito. En fin, llevo un mes ahí con eso y no termina de ir del todo fino. Entonces, eso es lo primero de todo. Si alguien que sabe de estas cosas, que me escriba un mensaje y... Vamos, no sé qué será, ¿eh? Vamos, ya me han mirado y me han hecho una ecografía y no hay nada serio. Pero bueno, ya se irá. Y como ciclista, pues yo creo que a veces uno puede caer en el error de que como el año pasado le ha ido bien, uno se confía. Y además la bici ya sabemos que vivimos a veces de estos grandes recuerdos y luego uno se pone a subir el puerto, aunque sea el de casa, y dice, madre mía, que no subo ni para atrás. Entonces hay que ir poco a poco. Aquí no tenemos muchísima montaña, bueno, tenemos algunos puertecitos de media montaña y ahí es donde hago un poquillo yo el desnivel. Y bueno, ahí haré la brevet que organizo y que quiero rodar también, salvo que haya Ahora vamos a pendiente eso. y me quede solo organizando con el coche pendiente de la gente, pero la idea es rodar este brevet, que es el 17 de mayo, y que pasa por donde, bueno, tú de Pozo Blanco saliste dirección Villa Arta, ¿verdad? Sí, Por ahí vamos, hacia allá vamos. Esa carreterita, es que además esa carretera es la carretera de mi infancia y bueno, y sigue siendo de ahora porque es la que lleva al campo que tienen mis padres, que tienen una casita ahí en la sierra. qué bueno. Entonces, eso por ahí, Transibérica, ¿vale? Que ya la estoy preparando, el track más o menos está ya cerrado. Me vuelvo a ir en avión desde Málaga y aterrizo 3 días antes en Milán. Por lo tanto, vuelvo a tener 3 días previos con 300 kilómetros hasta la salida, que me haré pues también durmiendo por ahí donde pille. Y antes de Transibérica quiero hacer Basajaun, Amigo, si el cuerpo, porque a ver, es la única, ¿cuánto hay desde que acaba una hasta que empieza la otra? pues es que creo que son 3 semanas. Es un poco apretado. Pero, claro, nunca he hecho Basajaun y mira, Basajaun es el 27 de julio, aunque la haga a ver si la puedo hacer en 6 días, voy a ir todo lo tranquilo que pueda, estirar los días. Y Transibérica empieza el 19, o sea, apenas hay, 2 semanas y media. sí. Pero bueno, quizá también pues, pueda ser un calentamiento, calentamiento un poco bruto. Pero bueno, es verdad que Basajaun he comprado el seguro que ofrece Carlos, por si Vale, falten unos meses no me veo, os digo, mira, tío, prefiero disfrutar de la Transibérica, que para mí es más viaje que de la otra, ¿no? Pero bueno, en principio voy a por las dos. muy bien. Pues estaremos atentos a tus audios. Oye, ¿qué te iba a decir? Has comentado que vas a hacer la brevet que organizas. Lo has dejado ahí como si no pasase nada, pero es el motivo principal, ya lo hemos dicho al principio de este episodio. Entonces, cuéntame un poco, bueno, preséntame el brevet, lo primero, y luego me cuentas cómo surge esta oportunidad o esta idea de organizarlo. Bueno, yo desde que conocí a la gente de Randoner Andalucía y hice el brevet que organiza Fernando en Antequera, que es un brevet de gravel, pues bueno, ya estoy en ese grupillo. El año pasado también otro compañero organizó la semana brevet en Málaga, que era una pasada, porque eran un 200, un 300, un 400 y un 600 todos en Semana Santa. Lo que pasa es que tuvimos muy mal tiempo y al final, yo que iba a hacer dos, del 300 al final acabé recortando, me cagué un poco. Entonces, fruto de todo aquello, pues también dije, joder, creo que si hago uno, todo con el ánimo de que la gente disfrute, ¿eh? Digo, creo que os puedo hacer uno en la sierra por allí muy bonito. Entonces, se lo propuse a esta gente y dice, sí, sí, sin problema. Y en cuanto tuve el track, he hablado con ellos, me han explicado un poco la dinámica, me han pasado el Excel modelo para hacer el rutómetro
y ya tengo hasta la pegatinita esta del código de brevet y demás. Ajá. Y muy bien, sí, sí. Deseando que llegue, yo empezar por un 200, sobre todo porque digo, quiero que haya tiempo para la gente desayune, para que pare y para que luego cuando acaben nos tomemos una cervecilla y me diga qué les ha parecido todo. Y son también muchos de ellos, también han venido a rodar en Álvalo, en los eventos de Álvalo, entonces pues conocen esta zona, pero las carreteras no están en Álvalo. Entonces va a ser una zona chula nueva. Tiene 200 kilómetros y 3.500 metros, unos cuantos puertecitos salaetes. Aquí no hay Ah, grandes montañas, pero hay puertos. joder, llana no es, ¿no? No, mira, nosotros hemos sido un poco más, no sé si osados o imprudentes, no sé cuál es la palabra correcta, y nos hemos lanzado, ya sabes, organizamos 4 este año, 200, un 300 y un 400, Vale. y también el 400 se nos ha ido un poco de las manos el desnivel, pero es muy chulo. Y ahora eso, sí, cuéntame, o sea, dices que surgió la oportunidad porque te pusiste en contacto ya el año pasado como participante, ¿no? En varias de ellas. ¿Y cómo ha sido el proceso de creación, de trazado del track? Bueno, entiendo que es una zona que tú prácticamente no te hace falta pensar demasiado porque casi casi te sale solo. Ajustar un poquito a los 200, ¿no? Y poco más. He tenido que añadir un rodeito al final, pero que prácticamente me salió como lo tenía en la cabeza, pues metiendo los puertos más bonitos que había aquí siempre, que incluso aquí cuando había carreras y pruebas ciclistas, que había la vuelta, no sé si era la Sierra Morena o la vuelta a Pozo Blanco también, hablo de los 80 y 90, que yo era un chiquitillo, un chicurrato, pero recuerdo que aquí la Peña Ciclista los organizaba. Y curiosamente, mañana llega aquí la Vuelta a Andalucía, aunque no van a subir por aquí, suben por Cardeña, por el Alto de Pañuelas, creo que se llama. Pero eso que me salió solo, que realmente son las carreteras que yo más transito cuando quiero hacer el nivel aquí. Y creo que es un breve bonito, una vuelta redondita, sin grandes picos, sin floritura. ¿Sabes que a veces hay que hacer el truqui para tal? No, esta sale perfecto. Tiene hasta un tramito de este rato, pero son apenas 500 metros. No lo llegar muy alto que alguno protesta antes de ir. Pero es por seguridad, porque hay una nacional, entonces cogemos el desdoblamiento antiguo y hay un Vale, que, bueno, por lo que sea no lo tienen asfaltado, está de arena, o sea, de arena compacta y no son 500 metros. bien, bien avisado queda además, oye. Muy bien. Oye, y hablando de organizar cosas, tienes ahí una pequeña sorpresa a largo plazo, porque esto es para 2026, pero aprovechando que me lo has comentado y que ya tienes la web montada y demás, me adueño de la primicia, como Tú ya con tu eres. permiso. ¿No? Cuéntame un poco, ¿qué es esto de Balutia? Bueno, pues Balutia era una provincia árabe que en tiempo de los árabes, lógicamente, ocupaba un terreno que llegaba a provincias tanto de Córdoba como Ciudad Real como Badajoz. Con esta premisa también y con esta historia fundamos Álvalud. Lo que pasa es que Álvalud se quedó en un terreno de esta Balutia, que era Los Pedroches, y Jorge también me lo dijo un día, dice, algún día Balutia hay que dibujarla, porque Balutia es que es un terreno enorme, es una tierra un poco distinta porque esa fusión del norte de Andalucía con Extremadura y Castilla-La Mancha hace de esta tierra un lugar especial y además es una zona muy bonita, zona muy remota y una zona donde organizar una ultra, que es lo que es Balutia. Balutia es una prueba de ultradistancia en gravel que estoy preparando para 2026, para primavera, que tiene 870 kilómetros, 11.500, casi 12.000 metros de desnivel y que va a ser una ultra en toda regla, ¿no? Si Alba Luz, digamos que está orientada al ciclismo tranquilo, que no digo que Balutia, por favor, que no digo que Balutia no se pueda rodar tranquilo, por supuesto habrá margen para todo el mundo. Pero habrá trackers, habrá aventura, habrá kilómetros suficientes, porque a mí lo que a mí me gusta de estas pruebas es cuando llega la segunda y la tercera noche, ¿no? Cuando solo hay una noche por medio, parece que, bueno, ¿por qué? Porque la puedes estirar y pedalear de noche. A mí me gusta que la gente, a mí personalmente me gusta cuando no, vete a dormir que mañana
hay que seguir y al otro día también, ¿no? Entonces, bueno, Balutia es un recorrido que llevo preparando desde hace más de un año. Estoy ya ultimando porque lo estoy traqueando. O sea, esto lo empiezo a hacer con mapa, pero lo estoy traqueando in situ, lógicamente, como no puede ser de otra forma. Y ya está, me queda muy, muy poquito para terminarlo. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Es una prueba gravel que tiene aproximadamente mitad y mitad entre gravel y asfalto, pero por carretera sinuosas y estrechitas y muy bonitas de sierra. Y yo creo que sí, yo creo que le va a gustar a la gente. Sí, sí, desde luego a mí me ha llamado mucho la atención. Desconocía lo del origen, o sea, intuía que Albalut y Balutia, por etimología, ¿no? Digamos, tendrían que tener el mismo origen. Sé que es bellotas y Sí, no es el yo mal. viene de Fast Albalut, que era el llano de las bellotas. Y Ajá. se llama esto porque esto es la dehesa más grande de Europa. Esta es la dehesa continuada, la masa de encinas más grande de toda Europa. Y eso ya está en Los Pedroches, pero es que hacia Badajoz también se extiende la dehesa. Y hacia el sur, hacia el Parque Natural de Hornachuelo, se mezcla la dehesa con un monte más tipo sierra. Entonces, bueno, Balutia lo que es una conversión, es un neologismo, ¿no? Es una castellanización de Fas al Balut. Y habla también de este territorio, pero esta vez sí que hemos cogido todas las comarcas. Están en La Serena, la Siberia extremeña, eso en Badajoz. En Córdoba está Los Pedroches, el Valle del Guadiato, el Medio y Alto Guadalquivir. Y en Ciudad Real está el Valle de Alcudia, que es espectacular, que es por donde entraste tú en Brazatorta, solo que yo no te voy a coger aquella carretera recta y con aquella recta infinita que creo que debiste ver, sino que aquí yo voy a meter unas pistas de gravel que son un auténtico paraíso. Una duda que me surge, que no tiene nada que ver con la parte deportiva, ¿no? Entiendo que aquí hay un trabajo, como has dicho, de mapa, de cartografía, de diseño, de trazado, pero ¿habéis tenido que hacer o has tenido que hacer cierto trabajo de documentación sobre Fast al Balut? ¿O es algo que ya tú tienes muy interiorizado porque te ha llamado la atención y te lo sabes de antes? A ver, de esto tenemos ya mucho aprendido con Álvaro, pero además, por suerte, hay una asociación cultural que se llama Asociación Cultural Balutia, que es de un tipo de Belmez, que es un pueblo del Valle del Guadiato, que lleva años investigando y tiene un blog que lo puede buscar todo el mundo, que es muy interesante, que habla de todo esto y de todos los territorios y del origen de los territorios en España. No solo habla de Balutia, sino de otros muchos territorios y es muy interesante. Al final yo cualquiera de estos proyectos me gusta que tenga una historia detrás, ¿no? Porque me siento arraigado, siento que hay un porqué y me ayuda a vestir la ruta con un traje bonito, ¿no? Una Ujú. vez tienes eso, pues ya te centras lógicamente en lo deportivo y sobre todo en el track y el recorrido y lo que se pisa, que para mí tiene que ser siempre en cada sitio la joya de la corona. Muy bien. Te decía porque, claro, me llama la atención no solo el nombre, que eso, bueno, pues, sino que tenías como muy controladas todas las comarcas que abarcaba Fas al Balut, ¿no? Entonces, joder, pues me resulta curioso porque por esta zona que también tenemos, bueno, en todas las zonas, ¿no? Hay historia local, digamos, no tanto árabe en nuestro caso, pero bueno, pues, joder, siempre me he sentido un poco identificado con lo que has dicho, de que, bueno, le das esa capa, ese trasfondo y ese porqué a la ruta y además, digamos que rescatas un poco, ¿no? Que haces porque se conozca la historia de la zona. No sé si me consigo explicar. Entonces me parece una combinación chula, ¿no? Ya te había oído la explicación de Albalut alguna vez, Ujú. pero bueno, Es que me... además los que somos de aquí y viene la gente a vernos y demás, en el habla, en alguna costumbre, en algunas recetas de cocina, nosotros pisamos Badajoz, que la tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Toda la zona del norte de Córdoba, los Peroches, y tenemos a veces mucho más que ver con ellos que con la gente de la campiña cordobesa, que es donde está, pues, bueno, desde Córdoba capital hacia abajo, Lucena, Montilla, que lógicamente al ser Andalucía y nosotros ser Andalucía, pues somos también, ¿sabes? Nos sentimos
muy andaluces. Pero esta otra parte, como parece que, como son otra comunidad, parece que lo tienes un poco más, o al menos no te lo han contado, ¿no? Pero luego vas allí, pasas por allí y dices, me siento como muy de aquí, lo siento como muy mío, ¿no? Y yo creo que ese al final es un poco el pozo que hay, que cuando te pones a investigar estas cosas, pues claro, lo empiezas a entender un poco. Qué bien. Oye, pues muy, muy chulo. Estaremos atentos. Yo ya te he dicho que me voy a apuntar la fecha porque a año y pico vista malo será. Sí, todavía queda tiempo. Yo espero que las inscripciones se lancen ya para que se puedan hacer este verano, pero la web se puede ver ya, se puede ver, hay pistas del recorrido. Lógicamente el recorrido se mandará a los participantes cuando esté listo y ya veremos en años venideros después qué pozo va quedando, ¿no? Porque al final estas cosas esto, al contrario que Álvaro, que es una ruta abierta todo el año, esto nace como evento, pero indudablemente estas zonas son muy bonitas y seguro que se podrán hacer cosas en paralelo al evento para que esta zona se conozca, porque es impresionante. Y te digo que es que vamos a zonas mucho más despobladas que Los Pedroches, que no deja de ser un sitio donde hay pueblitos pequeños, pero que tienen cierta vida, y aquí en Balutia vamos a ver sitios más remotos. Oye, y es gravel, pero ¿qué gravel se puede esperar la gente? Ya sabes que aquí hay para todos los gustos. De ancho de cubierta, por ejemplo, Por ejemplo, pues mira, yo iría a gusto con un 35. así, ¿eh? O sea, que es pistero. Es pistero y lo que te encuentres de piedra va a ser poco. Pero es que aparte de ser pistero, en los tramos de carretera, aunque son sinuosos, los vas a disfrutar con una ruedita un poco más estrechita, ¿no? Entonces yo creo que entre un 35 y un 38, todo lo que estoy rodando, probando, es con un 38. Vale, vale, Hay ¿no? que Pues entender que hay un tramo medio, o sea que hay que hacer una media, que habrá alguna zona con algunas rocas más, pero yo creo que no es el típico terreno que oímos, ¿no? A lo mejor en Badland y Basaja, aunque son cosas un poquito más extremas y donde normalmente te dicen, o en montañas vacías, sin ir más lejos, que te dicen, monta todo el ancho que te permita la gravel, ¿no? O ven en bici de montaña incluso. Yo aquí, hombre, quien quiera venir en bici de montaña, pues por supuesto si no tiene otra, pero esto es para hacerla en gravel, sí, un 35, 38. ¿y de desarrollos? Bueno, yo no entro ahí, pero desarrollo. Bueno, joder, hay unas rampas guapas, pero duran poco. Aquí no hay grandes, o sea, no hay grandes puertos, hay puertos de media montaña y luego algunas rampas chulas porque los castillos nos gustan por aquí y normalmente los ponen en alto. Suelen, suelen. No, pero un desarrollo normal. El que traiga tu bici sin más florituras. ¿Tiene un 1132 de cassette? Pues bien, si es un 34, pues también bien. Y si no, lo que comentabas hace un ratito, ¿no? Pues oye, te bajas, empujas 2 minutitos, estiras gemelos. Eso es, no va a ser una cosa de una matada que te vas a tener que subir 2 kilómetros empujando la bici. Eso no va a pasar. No van a ser No, no, emboscadas no. puras, ¿no? Vamos, vale, Aquí vale. va a haber mucho, mucho, mucho disfrute de pisteo, de pista, pero bonita, bonita, de esto que dices, si me ponen ahora la bici de carretera, me subo. Vale, A ver, vale. de pasar. Oye, pues tomo nota, sí, sí. David, no sé si quieres tocar algo más antes de terminar. Yo por mi parte creo que hemos dado un repaso bastante completo, por lo menos hasta ahora, claro. Luego cuando vayas preparando y subiendo vídeos de consejos para la Transibérica, seguiremos atentos, pero no sé si quieres añadir algo más. Pues no, vamos, en principio hemos hablado, hemos dicho todo. Nada, que la gente que se anime a hacer esta aventura. Yo tengo unas cuantas más marcadas. Este año reconozco que cuando vi que la Transcontinental salía de Santiago, me pasó como cuando la Transibérica salió de Málaga, que digo, uff, este año sale más cerca. Y es una prueba que me gustaría hacer algún día. Pero bueno, también me encantaría, que acaba de terminar, hacer la Atlas Mountain Race, porque es una pasada. Pero bueno, al final lo que le digo a la gente, no sabemos, tenemos ya una edad, por lo menos yo, y el cuerpo, bueno, pues irán saliendo sus achaques. A mí me gustaría ir haciendo de estas aventuras, pues, todas las que pueda. No es una obsesión, aunque quizás se acerque. Y nada, y yo pues lo que le digo a todo el mundo.
que haga aventuras de estas, pues todas las que pueda, porque se disfrutan y se recuerdan toda la vida. Fíjate yo, y ya con esto termino, lo de los achaques, sin dejar de ser verdad, yo veo en este mundo gente, sobre todo en brevets, tan mayor y en tan buen estado comparado con la gente que no hace nada, que bueno, pues tan malo a lo mejor no es, ¿no? Y luego me quedo con una frase que me dijo Susana en el episodio que estuvo, que dijo que la ultradistancia era mala para el cuerpo, pero buena para el alma, ¿no? Y seguramente algo de eso haya también. Entonces, oye, mientras se pueda, pues evidentemente seguiremos disfrutando, claro que sí. Eso es, Pues David, un placer por mi parte, espero que por la tuya también. claro que sí. Y estamos en contacto seguro, ¿vale? Nada, muchas gracias por la invitación y nada, nos seguimos contando cositas. Seguro. Un Un abrazo. abrazo. Adiós.